mundo está en crisis, y si este anuncio, hubiéramos hablado de esto hace algunos años atrás, hubiera sido visto diferente. Antes hablar de crisis era una situación como ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede? ¿Sí? Si usted encontraba un enunciado como estos en el periódico, llamaba la atención el hecho de decir hay una crisis, el mundo está enfrentando una crisis. Pero hoy en día este tipo de afirmaciones, de comentarios, hablar de crisis ya no causa mayor efecto en nosotros, porque nos estamos de alguna manera u otra ambientando, convenciendo, estamos ya acostumbrados a que el mundo está en crisis, ¿cierto? De todo tipo, de todo índole, gracias hermano, crisis en la salud, crisis en las finanzas. Entonces hermanos, hoy hablar de crisis no es sorprendente, no es algo que nos va a llamar la atención, ya sabemos lo que está pasando. Ahora, en medio de hermanos de este mundo de crisis, ¿qué debemos de hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios? Estamos celebrando el mes de las misiones, está aquí en grande, y estamos viendo banderas, y estamos básicamente ahorita, ¿cómo se podría decir? Con la temática de las misiones por todos lados. Usted ve afuera en los pasillos, está ese ambiente, de hecho está ya la comidita lista, esos taquitos mexicanos y varias cositas, ¿no?, que vamos a poder degustar después. Pero como usted y yo estamos en este mundo que está en crisis y que no es algo sorprendente, ¿qué estamos haciendo para poder contrarrestar, para poder colaborar y para poder dejar un poquito de Dios en esta humanidad, en este tiempo? Porque si el mundo está en crisis, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Lo que necesitamos es poner una dosis extra de amor. El mundo necesita una dosis extra en grandes cantidades, y que podamos, hermanos, demostrar y reflejar el amor de Dios. Para introducirme, yo quisiera que fuéramos a la carta de Corintios, primera carta de Corintios, por favor. Aunque no es el texto en el cual vamos a estar predicando esta mañana, pero quiero que veamos esto como primicia. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Está en pantalla también y usted puede verlo, pero abra su Biblia. Yo le animo a que traiga su Biblia, ¿no? Acá a la iglesia del Señor, márquela, mánchela, ponga sus anotaciones ahí. El apóstol Pablo, esta la que está en pantalla es la traducción del lenguaje actual, dice de esta manera, ¿lo está conmigo? Si no tengo amor, le está hablando al creyente, le está hablando al cristiano, le está hablando al hijo de Dios, le está hablando al discípulo, y dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Incluso pudiera hablar el idioma de los ángeles, pudiera cantar como los ángeles cantan, pero si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Y el apóstol Pablo está diciendo: el ingrediente para la humanidad es que le amemos, y que nosotros como cristianos tengamos ese amor que solamente puede venir de parte de Dios. Mire que hoy amar es un reto, hoy es difícil, porque yo les amo a todos ustedes, amén. Son mis hermanos en Cristo y se me hace fácil amarles. Nos estrechamos, nos damos la mano, y aquí en la iglesia, ¿verdad, hermano? Dios le bendiga, ay, qué bonito. Pero cuánto yo amo a las personas que están afuera en la calle, qué tanto yo amo a mis vecinos, qué tanto yo amo a aquel vecino que pone una gran rocola en la madrugada, ¿verdad? Y bom, y bom, y bom. Qué tanto yo le amo a él. Porque amarnos acá es fácil, y el apóstol Pablo está diciendo: si no tengo amor, voy a ser como un pedazo de metal que solamente rechina. Entonces, en estos días, cuando hablamos acerca de las misiones, porque entendemos que misiones es el corazón de Dios, y el propósito misionero es que las almas se salven, el propósito misionero es llevarle un mensaje al que no conoce de Dios. Y si entendemos esto, para poder salvar al perdido, para poder salvar a aquellos que necesitan que hagamos misiones con ellos, yo voy a tener que tener amor. Diga conmigo esta mañana: yo necesito tener amor. No los escucho convencidos, pero poco a poco sé que el Señor va a ir hablándonos. ¿Sabe que cuando yo pienso en Jesús, cuando pienso en la forma en la que Él trataba a las personas, cuando pienso cómo Él
ponía a las personas en un nivel diferente, las ponía en un nivel en alto. Cuando Jesús conocía a alguien, la mayoría de personas quería estar con él. Supongo yo que, por lo que dice la palabra, ¿no?, que era alguien bondadoso, que era alguien lleno de amor, que era alguien lleno de misericordia. Haber conocido a Jesús ha de haber sido una gran experiencia muy bonita, por la forma en la que Él trataba a las personas. ¿Ha conocido usted personas así? Personas que cuando usted les conoce normalmente le ponen en otro nivel, y uno se siente muy bonito, uno se siente muy cómodo de que una persona lo vea sin conocerle a veces y le haga sentir muy cómodo, muy bien, muy recibido, muy amado. Pienso que Jesús era de este tipo de personas, que amaba y que hacía sentir a las personas amadas, queridas. Bueno, de hecho la palabra de Dios dice que los niños querían estar con Jesús. Imagínese usted qué tipo de amor tenía el Señor para que los niños quisieran estar con Él. A mí los niños se me corren. Cuando me ven se me corren, no, de verdad. Y los niños dicen que querían estar con el Señor. Imagínese esto, cuánta gracia tenía Él para que los niños quisieran estar con Él, poder compartir con Él. Quiero que piensen un momento en esto, porque Jesús hacía sentir a las personas que tenían valor. Piense por favor y considere cómo trató Jesús a aquella mujer que fue encontrada en adulterio, y cuando todas aquellas personas querían apedrearlas, el Señor Jesús en ese momento dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en ese momento, ¿cómo hizo sentir a la mujer? Le hizo sentir que tenía valor. El Evangelio de Juan dice que el Señor Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Me encanta esa expresión que Juan ocupa para el Señor: lleno de gracia. Tenía amor, la gracia del Señor, la cual todos nosotros gozamos. Yo gozo de la gracia del Señor, ese favor inmerecido, ese regalo poderoso. Cuánto dan gracias a Dios por la gracia de Dios en nuestra vida, que nos ha alcanzado, hermanos, nos ha recogido, y somos bendecidos por eso. Y dice la palabra del Señor que Él estaba lleno de gracia y verdad. Abrazaba a las personas, pero también le dijo: vete y no peques más. Pensemos cómo el Señor Jesús hizo sentir a aquella mujer samaritana que se encontró en el pozo y tuvo un diálogo con Él. Alguien con quien los judíos normalmente no hablaban, no los querían, y viene Él, y seguramente lo primero que esta mujer se ha de haber preguntado: ¿por qué hablas conmigo? Yo soy una samaritana, ¿por qué tú estás acá? Pero es que el Señor Jesús hacía eso, hacía sentir a las personas que tenían valor. Cuando Él estaba acá en la tierra, subía a las personas. ¿Cómo hizo el Señor Jesús sentir a Zaqueo? ¿Cómo hizo el Señor Jesús sentir con aquellas personas con las cuales Él tenía contacto? Y en ninguna de las situaciones el Señor quiso criticarles o quiso, ¿verdad?, hacerles sentir algo mal en ellos. No, sí les confrontó, porque sin duda la mayoría de veces el Señor decía: vete y no peques más. Había confrontación, había verdad. Pero el Señor Jesús los valoró como personas, pero también los desafió a poder cambiar sus vidas. Le quiero preguntar, hermano, ahora, ¿qué estamos haciendo hoy como Iglesia El Faro? Como esta iglesia, aunque la iglesia de Cristo es general y toda la iglesia de Cristo está llamada a que podamos hacer esto, ¿qué estamos haciendo nosotros como Iglesia El Faro? Porque mire qué lindo es, desde que el Señor trajo a los misioneros, bendecimos, ¿verdad?, a la familia Saldaña por lo que ha hecho en este lugar y la forma en la que el Señor les utilizó para poder levantar este templo tan hermoso, y toda aquella visión que trajeron a la Ceiba. De verdad les bendecimos, amén. Pero desde que empezó la visión, piensen esto, y todos aquellos hermanos fundadores que están aquí hoy también esta mañana, dice que Iglesia El Faro, y eso lo puso el Señor, ¿no? La forma en la que la Iglesia El Faro iba a tomar una identidad, la forma en la que Iglesia El Faro se iba a dirigir. Pusieron desde entonces que Iglesia El Faro es un hogar de fe, de sanidad y transformación. Y no sé, cuando yo leo esto, no sé si a usted le pasa, pero a mí me encanta leer esto, que esta casa es un hogar de fe. Pero ¿qué es un hogar realmente? Amén. Gloria a Dios, déselo fuerte al Señor. Pero ¿qué es un hogar? Pensemos que es un hogar. Un hogar es aquel lugar donde nosotros queremos regresar después del trabajo. El hogar es eso, ¿no? Es un lugar donde podemos estar como familia y nos sentimos acogidos, nos sentimos abrazados, nos sentimos bien, ¿cierto? Aunque ahora hay muchas personas que no quieren regresar a su hogar. Hay que trabajar ahí, porque debemos de querer regresar a nuestro hogar, a nuestra casa. Iglesia El Faro es un hogar de fe, un hogar donde las personas deben de sentir esto. Y dice de sanidad, de fe primeramente, de sanidad física, del alma, pero también de transformación. Y esta es la visión que debemos de perseguir como iglesia siempre, porque las misiones no solamente fueron para la iglesia del primer siglo, siguen siendo
creciendo aún para nosotros, y por eso debemos de tener claro lo que queremos hacer y lo que queremos alcanzar como iglesia. Debemos amar a las personas, debemos de ayudar a encontrarles un camino mejor en el Señor, amén. Debemos de enseñar a las personas cuál es el camino, y cuál es el camino, es Jesucristo. Dice que es la verdad y la vida. Ahora sí quisiera que pudiéramos leer la palabra en la cual vamos a estar reflexionando hoy, esta mañana, y quisiera que me acompañara por favor al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 9. Mateo capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Recuerde cómo empezamos hablando: si no tengo amor, nada soy. Eso escribió el apóstol Pablo. Mateo capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Si usted lo tiene, diga amén, por favor. Bien, vamos a leer versículo 9. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores, diga conmigo publicanos y pecadores por favor, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vamos ahora al versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Diga conmigo por favor, publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué le parece si me acompaña a orar y ponemos este tiempo en manos del Señor? Amén. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, te doy gracias esta mañana porque puedo tener la oportunidad, el privilegio, Señor, de poder dirigirme a mis hermanos. Y yo quiero pedirte, mi Dios, por favor, Espíritu Santo, tú que estás aquí esta mañana y que te mueves poderosamente en nuestros corazones, que tu palabra que está escrita, que fue inspirada por ti, hable a mi vida y hable a nuestra vida. Por favor, Señor, haz algo hoy, que como iglesia podamos, Señor, tener más deseo de tu palabra, y que tu Espíritu Santo este día nos guíe, nos confronte, nos exhorte a todo lo que tú, Señor, quieres decirnos. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Decimos amén. Quiero hablarle esta mañana, hermano, referente a este título. Quiero decirle yo: no lo saque de la mesa. Dios no tiene favoritos. No los saque de la mesa. Dios no tiene favoritos. Y en esta parte de Dios no tiene favoritos, alguien pudiera, no me malinterprete. Hay un libro, por ejemplo, de Marco Brunet que es muy bonito. Dice: Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Léalo, es muy bonito. Pero el título de esta mañana es: no los saque de la mesa. Dios no tiene favoritos. Estamos en el mes de las misiones, y las misiones comprenden poder evangelizar, poder llevar una palabra evangelística, una palabra que cambie. Quisiera que viéramos rápidamente un poco el contexto de Mateo capítulo 9, ¿no? Los judíos, Mateo, era un judío puesto por los romanos para poder cobrar impuestos. Y quiero preguntarle yo esta mañana: ¿a quién de los que estamos acá le gusta pagar impuestos? Levante la mano, por favor. ¿A quién se goza pagando impuestos? Nadie, ¿cierto? Especialmente los hermanos que tienen negocio, tienen algún tipo de empresa. A veces normalmente este tipo de cosas son injustas. Y ese tipo de cosas, no muy diferente a la actualidad, esto aparecía en el tiempo de Jesús, cuando el imperio romano se aprovechaba de algunas situaciones. Le ponían impuesto a aquel que tenía ganado, le ponían impuesto a aquel que tenía, de repente como lo que tenía, ¿no? Si tenía una vaquita pequeña, pagaba conforme a eso. Si tenía una vaquita grande, pagaba conforme a eso. A los que hacían negocio, a los comerciantes tenían que pagar un impuesto, y también los ciudadanos tenían que pagar un impuesto. Yo creo que la mayoría de nosotros ya conocen, ¿no?, lo que estaba pasando en el contexto de Mateo y lo que sucedía precisamente con él. Ahora, los cobradores de impuestos, normalmente llamados publicanos, porque estaban dentro de la congregación, estaban dentro del público, dentro de la gente, para poder extraer, sacar lo que a ellos les pertenecía. Los judíos normalmente odiaban a los publicanos, a los que cobraban impuestos. Los odiaban por estafadores, los odiaban porque
Normalmente ellos añadían más, mucho más de lo que tenían que cobrar para quedárselo ellos. Normalmente los publicanos, los cobradores de impuestos, tenían carreras muy lucrativas, tenían carreras en las cuales económicamente les iba muy bien, pero esto significaba ser completamente odiado por sus semejantes. No los querían por la forma en la que ellos actuaban. Y así está más o menos el contexto en este momento. Era un grupo odiado, y aquí está Jesús llamando a uno de ellos. Interesante, ¿no? Interesante la forma en la que Jesús empieza a escoger a sus discípulos. De hecho, la mayoría de los discípulos de Jesús, yo creo que para muchos de nosotros no hubieran cumplido el estándar que cualquiera requiere para poder ser un seguidor de un maestro de la talla de Jesús. Cualquiera de nosotros hubiéramos pasado varios exámenes y hubiéramos dicho: Mateo no califica, Pedro no califica y Juan no califica. Y nosotros, basado en nuestra gran experiencia, ¿verdad? Y como somos tan espirituales que casi nos salen alas, hubiéramos dicho: varios de ellos no califican. Pero ahí está el Señor llamando a uno de ellos, que se llama Mateo, y que es un cobrador de impuestos. Es interesante, ¿sabe? Porque la forma en la que Mateo responde al llamado del Señor, acá dice inmediatamente, ¿no?, que el Señor le llamó y que Mateo le siguió, que dejó lo que estaba haciendo y siguió al Señor. Mateo renuncia a una carrera lucrativa. Mateo renuncia a algo que le estaba dejando billete, que le estaba dejando posesión, no le estaba yendo nada más. Y Mateo decide dejar todo atrás y seguir a Cristo. Yo quiero decirle hoy, esta mañana, porque es una de las invitaciones que haré constantemente mientras vayamos avanzando en la palabra de hoy. Hoy es un día en el cual, si usted no conoce y no ha decidido seguir al Señor, hoy es un día que usted puede decidir seguir a Jesús. Hoy es un día. Le voy a decir algo. Si usted ha venido a la iglesia y todavía no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, como su ayudador, yo quiero decirle que la dádiva del Señor dice que es vida eterna. El diablo paga mal, Satanás paga mal, ¿sabe? Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Quiero decirle, hoy puede ser un día en el cual usted puede decidir y puede decir: yo quiero seguir al Señor. Si no lo ha hecho, aunque vamos a ir viendo también, vamos a poner este mensaje de la forma de aquellos que no conocen al Señor y también aquellos que ya estamos en el Señor, aquellos que ya estamos en Dios. Y ahí está Jesús hablándole a Mateo. Después Jesús y sus discípulos Jesús no solamente llama a alguien que atípicamente tendría que ser llamado, no era coherente esto, alguien que estaba cobrando impuestos. No solamente lo llama, sino que lo que acabamos de leer dice que se fueron a comer con ellos, que fueron a la cena, que con el Señor Jesús compartió una mesa con ellos. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué Mateo decidió seguir al Señor? Bueno, Capernaum era el lugar donde estaban, era un lugar pequeño, era un lugar muy grande. Posiblemente Mateo ya había escuchado hablar de Jesús, posiblemente quizás incluso ya lo había visto predicar en alguna reunión, o quizás lo había visto hacer algo extraordinario. El punto es que Mateo le sigue y Mateo está ya con el Señor, van a una mesa y está ahí el Señor sentado con un montón de gente, un grupo selecto llamado, como le decía yo a ustedes que lo repitieran, pecadores, publicanos y pecadores. Posiblemente eran los más conocidos, eran quizás los más malos, los más malacates, aquellos que tenían fama. No solamente tenían fama, sino que tenían apodo, y apodo de los más malos, de los más feos, y estaban ahí con el Señor. Gente que definitivamente no cumplía la ley de Dios, gente que definitivamente no eran el cristiano, ¿verdad?, o que no vivía correctamente, pero Jesús está ahí con ellos. Ahora veamos el otro lado. En el otro lado están los fariseos. Diga conmigo: fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era la élite religiosa del momento. Eran, ¿verdad?, los más cabales. Alguien que no era como ellos estaba metido en problemas. Cualquiera que no lo hiciera también como ellos, dice que era llamado un no limpio, un marginado, alguien que era desechado, porque ellos eran la élite religiosa. Ellos sabían hacer las cosas bien, cumplían todas las leyes que estaban ahí en el Antiguo Testamento, y no solamente eso, sino leyes también que el mismo pueblo había adquirido y había hecho, y las cumplían todas, y ellos están ahí. Pero Jesús está con los no limpios, Jesús está con los marginados. Entonces los fariseos, cuando el Señor Jesús está en la mesa con ellos, se hacen escuchar
y dicen: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y con los pecadores? Y el Señor Jesús responde: porque los escuchó. Y Él dijo: la gente que está enferma tiene necesidad de médico. Ahora, ¿recuerda dónde empezamos? Empezamos en 1 Corintios capítulo 13. Si no tengo amor, nada soy. Yo le pregunto: ¿habrán tenido los fariseos una pequeña dosis de amor? ¿Habrán tenido los fariseos solamente un tantito de amor? ¿Habrán tenido los fariseos un espacio en su corazón de amor? Posiblemente no, por lo que estamos viendo en las Escrituras. Así que, hermano, yo esta mañana quiero hablarle de esos aspectos que son indispensables en nuestro alcance misionero cercano, porque la mayoría de nosotros quizás no vamos a ir a otras naciones. Quizás el Señor a usted no le va a mover a Afganistán, no le va a mover a la India, no le va a mover a Alaska, pero podemos hacer la obra evangelística donde estamos. ¿Quiénes dicen amén a eso? Amén. Las misiones van ligadas al evangelismo, va a eso, porque se trata de traer a personas a los pies del Señor. Y no solamente que nosotros estemos bien con el Señor, sino que otras personas puedan crecer y ver al Señor. Quiero hablarle entonces 4 elementos importantes para el alcance misionero cercano en nuestras vidas. Número 1, siempre ahí en el Evangelio de Mateo. Número 1, debemos tomar la decisión de seguir a Jesús y también invitar a otros a que le sigan. Hoy usted puede tomar la decisión, si no le conoce, de seguir a Jesús, porque el Señor constantemente está diciendo: sígueme. El Señor constantemente está diciendo: vengan, quiero que se hagan mis discípulos. Pero también nosotros como cristianos, hay cristianos esta mañana, digan amén por favor, cristianos sin frío. Nosotros también debemos de decirle a otros que sigan al Señor, y debemos de motivarles y debemos de llevarles. Y miren, hermano, qué poderoso que lo que estamos haciendo como iglesia. Íbamos ya ayer por la 4ª jornada del Bibliatón, lo tuvimos que cancelar por la situación climática, pero en estas jornadas de Bibliatón han recibido personas a Cristo. ¿Quiénes se gozan por eso? Han personas abierto su corazón al Señor, se han reconciliado, les hemos regalado una Biblia. Estamos haciendo la obra, pero necesitamos hacerla aún más, porque el mundo está en crisis y porque necesitamos mostrar el amor de Dios de forma práctica, realmente llevar el amor de Dios tal cual es. Nos urge poder hacerlo. Y dice, está conmigo, Mateo capítulo 9, versículo 9. Vamos a leerlo por favor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, aunque ya explicamos un poco el contexto, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y este se levantó y le siguió. Mateo, hermanos, estaba tranquilo haciendo lo que solía hacer. Y yo pienso que en la lista de discípulos, si nosotros los pusiéramos de acuerdo al concepto de la profesión de lo que hacían, o a lo que ellos ejercitaban, o la forma en la que se representaban, yo creo que Mateo ha de haber sido alguno de los que fue más difícil digerirlos. Fue más difícil decir: ok, va a ser un seguidor del Señor. Incluso no lo dice la palabra, solamente estoy pensando. Siempre me gusta imaginar, ¿no?, cómo fueron las cosas. Aunque hay una serie de Chosen, se las recomiendo, El Elegido, muy buena la serie, baje la aplicación. Es una serie que trata de los evangelios, buenísima, buenísima. Y pienso yo que a los discípulos, incluso los que ya tenía el Señor, cuando el Señor Jesús llama a Mateo, se les ha de haber hecho difícil decir: está llamando a Mateo. ¿Realmente, Señor, estás llamando a Mateo? Quizás a los discípulos, quizás Pedro se ha de haber enojado porque llamaron a Mateo. Quizás alguno ha de haber dicho: ¿por qué llaman a este que nadie lo quiere? Nadie. Era completamente odiado, era detestado por la mayoría de la población, como por lo que representaba su trabajo, lo que él era. Y quiero decirle, amado hermano, hoy, o alguien que nos ve por las redes sociales, o alguien que va a escuchar posteriormente este mensaje por las radios, como estamos saliendo, no sé cuál sea la etiqueta que la sociedad ha puesto sobre tu vida, no sé cuál sea la etiqueta sobre qué te llaman, pero yo quiero decirle que el Señor no ve lo que el hombre ve. El Señor ve el corazón y ve más allá de eso. Dios ve hacia el futuro. Dios no estaba viendo lo que Mateo era en ese momento. Jesús estaba viendo lo que Mateo iba a llegar a ser. ¿Alguien dice amén? Jesús estaba diciendo: Mateo va a ser un instrumento útil para mí. De hecho, estamos leyendo hoy su evangelio. Mateo escribió un evangelio. Ese hombre que no era querido, que era despreciado, el Señor lo iba a usar como instrumento suyo. Y yo quiero decirle hoy, no sé cuál es la etiqueta, no sé la forma en la que
las personas te han visto, la sociedad te ve, la sociedad te ha encajado sobre qué nombre han puesto. Si alguien está en la radio escuchando esto, no sé cuál es la etiqueta que está sobre tu vida, pero quiero decirte, el Señor no tiene esa etiqueta para ti, tiene una forma diferente de ver, porque el Señor ve las cosas diferentes, no las ve como nosotros. Por eso cuando el profeta Samuel va a ungir al segundo rey de Israel, ¿usted recuerda aquella palabra que dice: Dios no ve lo que ve el hombre, sino que el Señor ve el corazón? Y yo le pregunto, empezando por mí, porque se los he comentado muchas veces de forma testimonial y así en pequeños episodios, hermanos, si yo me hubiera quedado, o si mi discipulado, o si mi crecimiento espiritual hubiera estado basado en lo que las personas los hermanos de mi iglesia decían de mí, quiero decirle que ya estuviera acribillado, estuviera crucificado, de verdad. Pero la gracia del Señor hace cosas diferentes, y por la gracia del Señor yo puedo estar ahora hablando a un pueblo del Señor tan bonito, porque el Señor cambia y transforma, hace cosas diferentes en la vida del hombre. Nosotros no lo podemos ver, pero el Señor lo hace. Por eso, hermano, cuando usted ve a aquella persona en la cual usted tiene encajada una etiqueta, quizás pasa por su casa, quizás pasa por su negocio, pero usted no vea como vemos nosotros, vea con el corazón del Señor, porque Dios ve diferente. Y por eso usted ve grandes testimonios de muchas personas cambiadas, ¿no? Hablando del Señor, y eso es lo más maravilloso que puede haber. Cuando una persona que ha estado completamente abandonada, ¿no? Encajualada, etiquetada por alguien, y ver cómo el Señor lo hace, cómo el Señor transforma, y realmente yo soy testigo y doy evidencia que el Señor puede cambiar vidas. Jesús estaba viendo lo que Mateo puede llegar a ser. Jesús ve en lo profundo del corazón. Él está diciendo constantemente: sígueme. Y nosotros, hermanos, debemos de imitar al Señor Jesús. Debemos de ver el futuro y pensar: esa persona va a poder ser diferente, esa persona va a poder cambiar, esa persona, el Señor va a hacer algo en él. Ver más allá. Le pregunto, ¿por qué Dios elige a las personas más improbables para el trabajo? Y yo no estoy diciendo que el Señor solamente elige personas improbables, también elige personas capacitadas, a todo tipo de personas. Pero normalmente Dios a menudo usa a algunos más débiles para que nosotros podamos, o que sepamos cómo funciona el poder de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquel episodio en Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan acababan de hacer una obra poderosa? Luego en el capítulo 4 se reúne el Sanedrín y están acusándolos, y dice alguno de ellos: pero estos hombres hablan con denuedo, hablan con poder. Se nota que han estado con Jesús, porque el Señor cambia, capacita, el Señor puede hacer algo. Decían: ¿cómo es posible que estos hombres que son pecadores, que están aquí, cómo pueden estar hablando de esta manera? Porque el Señor lo hace. Amén. Y el Señor constantemente está diciendo: sígueme, sígueme, sígueme. Quiero decirle hoy, termino este punto: si usted es un hijo de Dios, lleve a otros la invitación del Señor, porque ese es nuestro trabajo, ver con amor en nuestro entorno, en nuestra sociedad, ver con los ojos del Señor. Amén. Número 2, ¿cómo nosotros podemos tener esos elementos indispensables para poder hacer la obra misionera en nuestro entorno? Número dos, siéntate a la mesa e invita a otros al banquete. Vea por favor conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 10. ¿Está conmigo? Y en su Biblia dice: y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos, ¿quiénes, hermanos? Publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Miren, qué escena más maravillosa, qué escena más impactante, porque Jesús estaba a la mesa con aquellos que tenían mala fama. Jesús estaba a la mesa con aquellos que tenían mala reputación. Le pregunto, ¿usted se sentaría con alguien que tiene mala reputación a la mesa? ¿Compartiría con alguien públicamente que no es bien visto en la ciudad? Posiblemente no. Normalmente nosotros estamos diciendo: yo no me voy a sentar ahí porque ¿qué? Está sentado aquel fulano de tal. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos con los ojos de Jesús? ¿Qué pasaría si nosotros realmente le pediríamos al Señor ese amor que Él tiene y que el Espíritu Santo nos capacita para eso? No debemos, hermanos, temer llegar a aquellos que tienen un estilo de vida diferente, porque el mensaje de Dios puede cambiar vidas, las peores vidas. Las vidas que están llenas de vicios, el Señor las puede cambiar, porque el Señor rompe cadenas. Las vidas que están llenas de pecados, que están ataduras, que están con etiquetas, el Señor las puede cambiar siempre, porque el Señor cambia, es especialista en eso. El Señor dice que de lo más vil y menospreciado ha escogido, y eso son cosas que hace el Señor y que nosotros no entendemos. Hace unos años en El Salvador, mi esposa y yo trabajábamos como pastores de jóvenes en una iglesia,
Llegamos a una iglesia que estaba en un lugar muy privilegiado, ¿no? de la ciudad, y voy a hablar un poquito más adelante de esto, pero normalmente los viernes con los jóvenes que nos reuníamos, casi siempre había mucha comida y había abundancia de comida. Y yo venía de una iglesia completamente diferente, venía de una iglesia en un lugar, en un barrio muy pobre, donde había que hacer la cabuda, había que hacer la recolecta para poder comprar unos pupusitas, para poder comprar algo, y cuando ahí se comía, créanme que no sobraba nada. Pero en la otra iglesia donde llegamos, y ahí normalmente había un poco más de abundancia. Y entonces casi siempre pedíamos donas de Pricemark, y un día nos sobraron un montón de donas y nos sobró un montón de pizza. Y entonces con mi esposa, bueno, nos despedimos de todos y empezamos con mi esposa a ir de regreso a casa. Y estábamos buscando algunas personas, ¿cómo se llama?, que están en la calle para poder darles la comida que había sobrado, porque era demasiada comida. Ese día estaba lloviendo, había una fuerte lluvia en la ciudad. Entonces aquellas personas que normalmente andaban caminando en la calle, que andan pidiendo ese tipo de cosas, no las encontramos por ningún lado. Llegamos a los lugares donde normalmente estaban, pero no estaban ahí. Y entonces era como, ¿qué hacemos, verdad? Porque ¿a dónde se fue esta gente? La lluvia lógicamente las movió del lugar y no sabíamos dónde estaban. Normalmente hay lugares donde la gente se reúne, ¿no? La gente que no tiene casa, que están bajo de un puente, algo así, y no estaban bajo del puente. Entonces, bueno, ni modo, vamos a tener que ir a casa. Estaba lloviendo fuerte y me tuve que detener en una gasolinera en el Boulevard de los Héroes para poder recargar gasolina. Y en ese momento, en medio de esa lluvia fuerte, con mi esposa empezamos a ver que andaban un montón de trabajadoras del sexo, pero también habían un montón de travestis ahí, ¿sí? Estaban pasando la lluvia y estaban ahí en esa gasolinera. Y entonces, hermano, le digo a mi esposa, se la damos a ellos. Y me dice, no son personas que están pidiendo, no son personas que estaban enfrentando una necesidad de hambre, ¿no? Yo le digo, se lo damos a ellos. Y me dice, no sé si lo van a aceptar. Y entonces estoy ahí cargando gasolina, esta gente está refugiada ahí, eran un montón, quiero decirle que eran varios. Y entonces yo me bajo y les digo, hola, y les explico, fíjense que somos pastores, venimos de una iglesia y tenemos muchas donas, y yo no sé si ustedes quieren recibir esas donas. ¿Por qué no quieren? Estamos buscando. Sí, está bien. Y empezaron a llegar y empezamos a platicar con ellos, ¿verdad? Y ahí surgió una plática, etcétera, y les dimos, y bueno, la lluvia empezó a bajar, hasta luego, y salimos de ese lugar. Ese día el Señor puso un sentir en nuestro corazón. Y le dije, y empezamos a predicar con Cristal, y dijo, ¿quién les está predicando a estas personas? ¿Quién está trayendo un mensaje de salvación? ¿Y quién no les está condenando? Porque normalmente la predicación pública, ¿verdad?, la conocemos hoy. Arrepiéntete, hijo del diablo, te vas al infierno. Esa es la predicación pública. No tengo nada en contra de quien lo hace, pero normalmente llevamos un juicio, llevamos condenación, llevamos a las personas a decirle, te vas a perder. Cuando lo que necesitamos hacer es decirle a la persona, Dios te ama y quiere transformar tu vida, porque eso es lo que hace el amor del Señor. Y entonces ese día, hermanos, dele esas palmas al Señor. Amén. Y ese día mi esposa y yo decidimos empezar a visitar y a frecuentar a estas personas. Y cada viernes nosotros hablé con el pastor de la iglesia y le dije, mira, todas las donas que sobren, por favor regálenmelas porque voy a ir a un lugar. Y añadimos café. Y esta gente no tenía necesidad. Y empezamos, hermanos, a bajar desde el Paseo General Escalón, desde el Redondel Maferrer, recorrer todo el escalón, porque hay una cantidad de personas ahí que hacen esto. Y nos deteníamos, mi esposa y yo, y les decíamos, hola, ¿te acuerdas de nosotros? Podemos regalarte una dona y un café. No quiero interrumpir tu tiempo de trabajo, solamente quiero decirte que el Señor te ama. Solamente quiero decirte que Cristo te ama. Eso era todo. No me paraba, no le decía, estás aquí, te va a caer un rayo. Yo solamente estaba orando, Señor, a salvo por medio de esto. Y empezamos a hacerlo. Lamentablemente, justamente después de eso, hermano, fue que vino el accidente de mi ojo, que lo percibimos como un ataque espiritual porque nos estábamos metiendo bastante fuerte en esta área, ¿no? Y algo estaba pasando ahí. Y luego vinieron algunos cambios, pero empezamos a hacer. Normalmente nosotros, dígame, ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere ir donde están estas personas? ¿Cuántos de nosotros queremos ir a las cantinas? ¿Cuántos? Pero es donde realmente está. O sea, si queremos realmente mostrar el amor al perdido, es donde está el amor al perdido. No sé si alguien está conmigo. Diga amén, por favor. Amén. Avanzamos rápidamente, hermano. ¿Cómo podemos? Los elementos que necesitamos para poner el énfasis misionero en nuestro entorno, aquellos elementos indispensables. Número 3, hermano, no lo saques de la mesa.
Tú puedes elegir ser publicano, pecador, fariseo o discípulo del Señor. Porque vemos estas 4 personas en esta parte de la Biblia, ¿no? ¿Le parece si lo leemos? Versículo 11 y 12, ¿está conmigo? Amén. Dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con, ¿me ayudan, hermano? Publicanos y pecadores. ¿Por qué vuestro maestro está ahí con ellos? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hermanos, los enfermos espiritualmente, aunque aquí vemos varios también, amén, estamos siendo tratados y estamos siendo curados, pero algunos vienen con necesidades más extra, necesitan un tanque de oxígeno para poder salir de ahí. Pero los enfermos están normalmente en las calles. Los enfermos, todos estamos enfermos, amén, pero hay más que están afuera. Y por eso decía, encontramos aquí 4 personalidades o 4 diferentes tipos de personas, ¿no? Los fariseos están señalando, están acusando, están tirando pedradas. También están los publicanos en medio de la gente, pueden ver a Jesús y decir: bueno, como recordemos, el Señor es tan caballeroso, el Espíritu Santo es tan caballeroso que no le dobla el brazo a nadie y le dice: ven al Señor. No lo hace así, ¿no? El Señor hace una invitación y cuando sentimos su amor podemos regresar a Él. Los publicanos pueden ser personas que ven al Señor. Mateo era un publicano que estaba ahí, pudo haber pasado al Señor y simplemente ignorarlo. De hecho, no lo dice la Biblia, no sé si es el único publicano que se acercó al Señor o hubieron otros, no lo sé. Pudieron haber habido otros, pero puede ser también un tipo de personas. También están los pecadores, ¿no? Cualquiera que está en ellos, algunos nos acercamos al Señor, otros no, pero también están los discípulos del Señor, estaban en la mesa y los discípulos del Señor estaban ahí compartiendo con Él y estaban viendo la forma en la que su maestro amaba a las personas. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Amén. Qué reto, hermano, qué lío en el que usted se acaba de meter. Porque ser discípulo del Señor es quiero parecerme a un maestro. Y mi maestro se llama Cristo, Jesús, nuestro Salvador, y yo quiero parecerme a Él. Y si yo quiero parecerme a Él, voy a imitar lo que Él hace, voy a hacer lo que Él hizo. Amén. No los veo convencidos, pero debemos de empezar, hermanos, a hacer esto, imitar al Señor, a poder hacerlo, porque ahí está Jesús. Pero quiero que veamos la actitud de los fariseos, porque están criticando. De hecho, sabe, hermano, no lo puse acá, pero es interesante que la Nueva Traducción Viviente, cuando habla acerca en el versículo 11, dice: cuando los fariseos vieron y preguntaron, cuando vieron esto, preguntaron a los discípulos. La expresión que dice la Nueva Traducción Viviente dice: ¿por qué vuestro maestro, por qué su maestro come con semejante escoria? La escoria es la peor parte de la basura, ¿no? Lo más feo de la basura. Oiga, ¿cómo es posible que los fariseos, y ya explicamos quiénes eran los fariseos, la élite religiosa, los más religiosos del momento, andaban de saco como yo y andaban de corbata también y andaban los zapatos bien lustrados, pero cómo es posible que los fariseos están diciendo cómo es posible que el Señor esté comiendo con ellos? Porque quiero explicarle, hermano, que una simple religiosidad superficial hace eso. Cuando nosotros venimos a la iglesia solamente vivimos una religión, es lo que vamos a hacer y nos vamos a comportar tal cual como los fariseos. Vamos a empezar a decir por qué y vamos a empezar a señalar. Quiero que vea esta afirmación que aparece en pantalla: el trato que le das a los demás tiene mucha relación con la relación que tienes con Dios. Lo digo una vez más: la forma en la que tratas a los demás, la forma en la que tratamos a todos nuestros semejantes va a tener mucho que ver con la relación que yo tengo con Dios. Amén. Cómo yo trato, y no solamente a todos, hermano, cómo trato a mis semejantes. ¿Cómo es posible que los fariseos, siendo personas que eran rectas, que supuestamente eran la élite religiosa, cómo es posible que estaban hablando esto? ¿Cómo es posible que se estaban refiriendo de esta manera? ¿Cómo podemos tratar así a un semejante? ¿Cómo podemos tratar así a alguien más? Mira esta otra afirmación que está en pantalla: entre más alejado estás de Dios, más alejado estás del amor para con las personas. Por eso necesitamos tener el amor de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero es amor. Diga conmigo: yo necesito el amor de Dios. Amén. Yo necesito el amor de Dios. Y ellos estaban ahí, hermanos, interesados en diagnosticar el mal, ¿verdad? No estaban interesados en fomentar el bien.
Y hay personas que están así enfocadas en diagnosticar: mira, este es borracho, este es bailarín, este es trasnochador, este nunca va a cambiar. Deberíamos de empezar a ver como el Señor quiere que veamos, empezar a llenarnos de su amor y decir: el Espíritu Santo va a hacer la obra en esta persona, el Espíritu Santo va a hacer la obra en mi familia. ¿Sabe? Es más, con la familia somos más crueles, con la familia somos más malvados, a la familia la hundimos, a la familia le damos palabras, bueno, ¿verdad? Así como somos peores con ellos. ¿Está entendiendo? Pero es tiempo de que como iglesia, es tiempo de que como hijos del Señor empecemos a declarar palabras de fe y decir: va a ser un siervo del Señor, va a ser alguien que el Señor va a cambiar. Yo oro por eso. En lugar, hermano, de estar condenando, de estar ahí, ¿verdad?, diciendo: igual nunca vas a cambiar, diga: en el nombre del Señor vas a ser diferente, Dios te va a cambiar. Amén. Y es lo que debemos de hacer. No como los fariseos estaban ahí constantemente haciendo esto. El tiempo va avanzando y todavía tengo mucho que decir. Pero sabe, necesitamos definitivamente no sacarlos de la mesa. Quiero contar una historia rápidamente. La he contado, estoy seguro, ya 1 o 2 veces. El ministerio de alabanza puede irse preparando, por favor. El pastor David tuvo un discípulo, se llama Oscar, ese discípulo del pastor David. Ahora él está en Alemania. Este discípulo del pastor David le apodaban Bachi, así es el apodo de él, el Bachi, el bachiller. Bueno, nadie creía que iba a llegar a bachiller, entonces el Bachi, ¿no? Alguien de la calle. Una situación difícil tremenda. Sus padres le abandonaron, se crió con su abuela y crió en la calle. Drogas, robando carros, etcétera, un montón de cosas. Este muchacho, luego yo lo conocí, fuimos amigos. Yo no sabía que él había sido discípulo del pastor David. El pastor David fue de los primeros que trabajó con él. Este muchacho se apasionó y amó tanto al Señor que cuando el Señor le cambió, después de todo el testimonio, espero que algún día podamos tenerlo acá para que él les cuente. Ahora créanme que no va a ser la típica persona que queremos ver al frente por la forma en la que él se viste, ¿no? y lo que tiene. Pero el Señor así lo ama y así lo usa, definitivamente. Y él, cuando se convirtió al Señor, porque había estado en la calle, dormía en un carro viejo y estaba ahí, ¿no? Y sus amigos eran aquellos bolitos de cantina. Cuando él se convirtió al Señor, empezó a ir a la cantina donde chupaba, donde se echaba los traguitos. Y cada vez que era la hora del culto, el Bachi iba con un rimero de bolitos atrás de él. Y entraban a la iglesia y él lo sentaba en la primera fila, porque como él estaba tan apasionado, estaba tan enamorado del Señor, que él no quería sentarse de último. Él decía: aquí la unción se siente más, y quería estar de primero. Y ahí estaban los bolitos. Pero dice el Bachi que cuando llegaba a las iglesias, llegaban ahí por los hermanos servidores y los sugieres y le decían, pues sí, aquellos bolitos venían con el mero olor a níspero, pura huecoco. Y le decían: ¿será posible que ustedes se sentaran en la parte de atrás? Y empezaron a dañar el corazón del Bachi. Empezaron a hacerlo sentir que no encajaba en ese lugar donde él venía. Él venía con toda la sinceridad posible. Gracias a Dios, hermanos, el Bachi sigue todavía en los caminos del Señor y hoy es pastor allá en Alemania. Gracias al Señor, porque quiero decirle que la iglesia le dañó. La iglesia le dañó. Tanto así que pastor David, ¿verdad? Y un grupo de líderes dijeron: bueno, el Bachi realmente está trayendo un montón de gente de afuera, y la iglesia en la que estaban tenía un contexto diferente, una forma diferente, ¿no? Entonces dijeron: pongámosle una iglesia a este varón, y tanto que ahorita aprovechar pues lo que tiene, ¿no? Lo que quiere hacer, pongámosle una iglesia. Y la iglesia en El Salvador se llama Calles para Cristo. Así se llama la iglesia, Calles para Cristo. Entonces, hermanos, ahí llega el borrachito, llega aquel que está en la cultura urbana, llega el drogadicto, y usted se imagina qué tipo de cultos, pero un montón de personas han sido convertidas ahí, porque son el tipo de personas que nosotros no queremos. Y sabe, para eso, para muestra un botón, ¿no? De cómo nos cuesta como iglesia, de cómo no debemos de sacar de la mesa a las personas. En esta misma iglesia donde me daban las donas para que yo fuera a regalar a estas personas, el pastor principal venía de una iglesia, pertenecíamos a una iglesia de Estados Unidos que está en Florida. La iglesia se llama Life Church, Iglesia Vida Victoriosa. Entonces la iglesia de Estados Unidos nos sostenía, ¿no? Y tenía esa visión, como el pastor había trabajado en Estados Unidos,
la iglesia tenía una visión fuerte de alcanzar a los no alcanzados. Y entonces el pastor Paco me dice un día, me reúne y me dice: mira, Rubén, necesito que a la iglesia empecemos a ponerle fuerte la visión de la iglesia. La visión de la iglesia, como nosotros que somos un hogar de fe, sanidad y transformación, aquella iglesia decía, Iglesia Vida Victoriosa, amor, aceptación y perdón. Amor, aceptación y perdón. Y entonces me dice: necesito que empecemos a predicar y que empecemos a decirle a la gente que vayamos por los perdidos, porque yo quiero que esta iglesia crezca, me dijo, pero yo no quiero que esta iglesia crezca de gente de otras iglesias. Yo quiero que la iglesia crezca de gente que no conoce al Señor. Quiero llenar la iglesia de eso. Entonces yo le pregunté a Paco y le dije: Paco, ¿y pensás que la iglesia está lista? Y me dijo: creo que debemos de empezar a llevar a la iglesia a que esté lista para eso. Entonces me dijo: quiero que empecemos a preparar por eso. Ok, y ya estábamos en la visión. Entonces yo preparé una prédica para un domingo. Y entonces se me ocurrió la fabulosa idea de ir donde el Bachi y decirle: ¿qué onda, Bachi? ¿Qué ondas? Yo necesito que me prestes a unos 5 miembros de tu congregación, aquellos que vos me entendés, vea, le digo, que me los prestes para que vayan a la iglesia donde nosotros estamos. Me dijo: ok, y le expliqué cuál era la dinámica. Yo le dije: quiero que estas personas entren tal cual se visten, como andan, y que entren a la iglesia. Y les dije: era una iglesia privilegiada, realmente lo era. Estaba en una zona muy bonita y creo que la visión del pastor era un poco forzosa, ¿no? Para aquello, porque me decía: quiero que esta gente venga. Entonces teníamos que incomodar a la iglesia. Y entonces recuerdo que ese día me levanté temprano, pasé en mi vehículo a traer a aquellas personas que el Bachi me estaba prestando, las puse en un Mr. Donald por ahí cerca y les dije: la iglesia queda aquí a la vuelta, van a ir llegando uno a uno en un ratito, vamos a empezar. Y dijeron: ok. Eran personas cristianas, simplemente no se veían como cristianos, no, el Señor está haciendo la obra. Y por eso quiero decirle yo, muchos de nosotros acá, si vemos fotos del pasado, seguramente nos vamos a ver diferente. Si usted ve algo de mi pasado, me voy a ver diferente a lo que me veo ahora. Pero el Señor va transformando. ¿Recuerdan ustedes? La obra del Espíritu Santo es regeneradora, cambia. Y entonces empezamos el culto, hermanos, y ese día estamos ahí. Por alguna situación a mí me toca tocar la batería ese día. Yo estoy ahí y diciendo: a ver a qué horas entran. Y yo veo cuando entra aquel primer muchacho, y entra, ve aquel, y se sienta a la par de una hermana. Y literalmente, hermanos, cuando yo estoy ahí viendo desde la batería todo el escenario, la hermana, cuando ve que se sienta en su fila, se queda así como viendo, agarra su carterita y se va para otro lado. Y yo dije: híjole. Pero bueno, y así empiezan a llegar. Y cuando empiezan a llegar uno a uno, empieza como aquella mirada, ¿no? Como aquella gente viendo: ¿y esto qué onda? ¿Qué está pasando hoy? Y empezaron a llegar. Llegaron todos. Recuerdo que yo invité a una amiga que se llama Julia y le dije: mira, llegate vestida de una forma, pues, provocativa, va, que se ve. Provocativa en el sentido sin faltar el respeto, pero diferente. Y llegó ese día y se sentó a la par de la pastora. Gracias a Dios era la pastora. Si hubiera sentado a la par de otro, pues no sé. ¿Qué quiero decirle con esto, amado hermano? Me di cuenta que ese día nosotros como creyentes normalmente sacamos a la gente de la mesa, y el Señor estaba en la mesa con ellos. ¿Por qué los sacamos nosotros de la mesa si el Señor se sentó con ellos a la mesa? Es lo que estamos llamados a hacer. Y le pregunto, y un amigo predicador, Imán Ramos, siempre dice esto: el verdadero avivamiento de la iglesia va a surgir cuando un montón de gente que nosotros no queremos ver en la iglesia venga a la iglesia, pero el Señor sí quiere verla en la iglesia, porque es ahí donde va a cambiar. Amén. Y eso va a surgir, y debemos de ser un hogar de fe, de sanidad y transformación. Amén. No lo saques de la mesa. Termino con esto, hermanos. Y el Señor termina con estas palabras: misericordia quiero más que sacrificios. Versículo 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús deja un gran enunciado: vayan y aprendan
lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y hermano, nos va a tomar un tiempo esto, nos va a tomar un tiempo aprender que el Señor no quiere sacrificios, que el Señor quiere misericordia. El Señor está diciendo: yo deseo la misericordia. De hecho, el Señor Jesús estaba citando en este momento algo que los fariseos conocían con seguridad, algo que está en el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 6 versículo 6, donde dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia y no sacrificio. Ellos habían aprendido un sistema religioso, no de ofrecer sacrificios al Señor. ¿Será posible, hermano, que ocurra eso también hoy en iglesia? ¿Será posible que algunos podamos leer a la iglesia, abrir la Biblia, cantar Cristo yo te amo? ¿Será que muchos de los que estamos acá demos la ofrenda incluso, pero todavía no hemos aprendido lo que dice: ve y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Hermanos, es un gran reto para mí lo que les estoy diciendo hoy. Misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo: yo preferiría que ustedes recibieran a los pecadores, que los amaran, en lugar de estar en toda esa liturgia religiosa. Amen a los pecadores. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿A amar como el Señor amó? ¿Sabe, hermano? Hay una necesidad urgente de iglesias, y que nuestra iglesia se levante con eso, con ese amor del Señor. Iglesias que amen a los perdidos, que los amen. Mire, hermano, hace un tiempo atrás, hoy no está ocurriendo gracias al Señor, se reportó ya que se perdían algunas cosas. Bueno, eso va a requerir que el Señor traiga a aquel, solamente asegúrese de no dejar nada, pero que lo convierta el Espíritu Santo. No gocemos, que no gocemos cuando una persona que posiblemente en la sociedad tenga una etiqueta, pero que venga a la iglesia, que no gocemos por eso. Amén.